En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Buen día, bienvenidos al capítulo 53 de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy platicaremos de un tema muy interesante sobre el consentimiento sexual. Así que no se despeguen del programa. Por otro lado, los invitamos a compartir este podcast con sus familiares y amigos para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Soy Ricardo García y como siempre en la conducción de este programa me acompaña mi colega y amigo César Mendoza. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte de acá como siempre. Igualmente, Ricardo, es un gusto poder compartir este tiempo, este momento, tanto contigo como con nuestros invitados para poder reflexionar y analizar sobre temas muy interesantes para todos. Por supuesto, y no es la excepción. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de la radio online hispanohablante de salud mental. Además, nos pueden escuchar antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. El día de hoy nos acompaña en el programa... El día de hoy nos acompaña el psicólogo Luis Ernesto Franco Vallejo, que ya lo hemos tenido por acá, ya mucho público lo conoce. Él es psicólogo clínico con más de 10 años de práctica clínica, dirigido a adolescentes y adultos desde el enfoque psicoanalítico. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte de nuevo por acá. Hola, Ricardo. Hola, César. Ya saben que el gusto es mío. Siempre agradecido que me inviten a este maravilloso programa. Y bueno, vamos a comenzar con este tema muy interesante también en la cuestión del consentimiento sexual. Y bueno, en la cuestión de la dinámica, creo que por ahí Ernesto ya estaba con nosotros, ¿verdad? Cuando ya habíamos cambiado esta dinámica de hacer las preguntas y respuestas. En una primera ronda hacemos una pregunta y contestan si están de acuerdo o en desacuerdo. Y en la segunda ronda comentan el por qué están en esa posición. Aquí lo importante es mantener nada más en un lado. Siempre creemos que pues hay cosas muy en medio, pero por dónde estamos un poquito más y tratar de poner nuestras razones por las cuales encontramos eso. Y bueno, en esa cuestión y en el tema de la parte del consentimiento sexual, la primera pregunta, y que bueno, es un tema muy nuevo, ¿no? Que también se está trabajando bastante y que en otros tiempos, ya lo platicábamos fuera del aire, no se comentaba tanto y que intervienen algunas cuestiones muy particulares. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Es más fácil tener consentimiento sexual si uno está alcoholizado? Ernesto, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Es más fácil que uno dé el consentimiento si está alcoholizado. Ajá. Está media subjetiva, pero sí estoy de acuerdo, es más fácil. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que es más fácil dar un consentimiento sexual si uno está alcoholizado? Ok, tomando así la pregunta tal cual, pues también estaría de acuerdo en que sí es más fácil. Ok, de acuerdo. Muy bien. Yo por mi parte también estoy de acuerdo. Ahora estamos igual en esta misma sintonía. Ahora vamos a la cuestión del por qué. Ernesto, ¿por qué estás en esta posición? Bueno, porque sabemos perfectamente que el alcohol o el estado etílico es uno de los momentos en donde las defensas y la moral pues va cayendo, ¿no? O sea, hasta el grado de anularse. Entonces, bueno, desde mi postura y toda la cuestión teórica y psicológica que le podemos hacer ahí, hablamos de placer directo, de deseo directo y donde digamos como que la parte moral, las reglas, los límites, los castigos se anulan en ese momento y pues uno ahí va, le entra con todo. Ya después vendrá el arrepentimiento, pero en ese momento lo bailado ya nadie te lo quita. Claro, no, ya se puede decir, ya pasó. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias, Ernesto. César, ¿por qué estás de acuerdo? Pues coincido completamente en lo que menciona Ernesto. Hay una mayor desinhibición. Finalmente es el efecto que trae consigo el alcohol. Pero sí me gustaría hacer una diferenciación, ¿no? Entre que pueda ser más fácil el poderlo dar a que sea lo correcto, ¿no? O a que sea lo que es la forma o el proceso de cómo lograrlo, cómo conseguirlo. En este caso, pues está bastante claro que bajo la influencia del alcohol, bajo la influencia de algunas drogas o estando en un estado inconsciente, pues no, eso no es ninguna luz verde para que se pueda lograr el consentimiento de alguien más. Entonces ahí sí habría que hacer esa aclaración nada más. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, César. Y muy buenos puntos de vista, por supuesto. Yo también estoy muy de acuerdo, igual que ustedes, así como dijeron mis compañeros. No, ¿verdad?
En una parte, en esta cuestión, creo que el alcohol, más allá de también que llega a ser un analgésico, también llega a inhibir mucho el frontal, ¿no? Lo sabemos muy bien en esa cuestión de nuestros actos. Podemos hacer otras cosas que no hacemos normalmente porque está muy desinhibido, ¿no? Lo comenta César. Y creo que es algo muy importante y también por eso diferenciarlo. Claro que sí es más fácil. ¿Por qué? Porque de repente podemos hacer muchas cosas que a lo mejor no haríamos muy conscientes cuando estamos alcoholizados. Y ya a partir de ahí hay una situación bien interesante respecto a esta cuestión del consentimiento sexual. Ahora, hago esta pregunta también para que todos los que nos estén escuchando también puedan responder si gustan aquí en el chat y tratar de checarlo, ¿no? ¿Qué piensan ellos? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Porque también a esta pregunta va agregada la siguiente. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿El que se dé un consentimiento sexual alcoholizado justifica el acto sexual? Ernesto, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Contestaré desde dos puntos. Uno, que si yo doy el consentimiento, estaría justificado, sí, desde mí. Y no si la otra parte da consentimiento. Ok, muy interesante. Ahorita vamos a ver por qué esa parte. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que el que se dé un consentimiento sexual alcoholizado justifica el acto sexual? Estoy en desacuerdo. Ok, muy bien. Yo por mi parte también estoy en desacuerdo. Ahorita vamos a ver como las situaciones por las cuales estamos ahí. Ernesto, coméntanos por qué, cómo está esta cuestión, ¿no? Dependiendo de... Sí, a lo mejor sí darme polémica con esta respuesta. Yo soy de la opinión, esto ya desde un aspecto muy personal, fuera de la profesión, pero soy de la opinión que sabes, primero, cuánto estás consumiendo. Si eres alguien que a lo mejor no eres alcohólico, pero sabes que consumes y cuánta cantidad consumes y en qué momento empiezas a tener como estos efectos del alcohol, ¿no? Entonces, en la medida que eso va evolucionando, pues también eres de cierta forma consciente de que algo a lo mejor está ocurriendo con determinada persona o en determinada situación y que hay un momento en que puedes decir, sabes que ya me voy o le sigo. Y es ahí en la parte donde le sigo que quizá venga la culpa, pero la culpa desde uno, ¿no? Sin una idea de señalar a la otra parte. Esto hablando cuando no haya una cuestión de coacción, cuando no haya una cuestión de obligación, como de estar ahí encima de uno, y ándale, tómate otro, sino desde mí, yo decidí tomarme tanta cantidad, yo decidí pues dar consentimiento, sabiendo que a lo mejor no estaban todas mis capacidades. Entonces, por eso digo, sí podría hablar como de consentimiento, ¿no? Y la otra parte, si soy yo la otra parte el que estoy ahí como insistiendo, como que ándale, tómate otra, relájate, no pasa nada, la última y nos vamos, y no te pongas así, ahí es cuando digo, no está justificado. Aunque la otra parte diga, sí, no pasa nada, dame un besito, ya estamos alegres, ahí sí digo, no. Pero obviamente estoy poniendo como la postura desde lo individual, ¿no? Sí, desde las dos partes, ¿no? Cómo es que suceden desde todos los puntos de vista. Bien, excelente, Ernesto, muchas gracias. César, ¿por qué estás en desacuerdo? Híjole, es que ahí, justamente por lo que menciona Ernesto, de pronto hay como, a lo mejor quizás algunos puntos de vista que es todavía posiblemente un poco complicado, ¿no? De poderlo conciliar, ¿no? Porque yo entiendo que en una relación de pareja, a lo mejor de esposos, ¿no? Puede ser que una práctica común o habitual, pues sea el tomarse algunas cervecitas, ¿no? Algunos alcoholitos en algún momento y a lo mejor hasta previo, ¿no? A lo mejor algún tipo de contacto sexual. Y en ese caso, pues yo supondría, ¿no? Quisiera suponer que daría igual, ¿no? Pero leyendo un poco acerca del tema, híjole, yo lo veo complicado porque incluso aunque haya una relación tan cercana o tan íntima como puede ser una relación de esposos, ¿no? Incluso en ese contexto no aplica, ¿no? O sea, mientras la otra persona esté alcoholizada, o sea, no hay consentimiento que valga, ¿no? Entonces, en ese punto, pues ahí sí como que no hay opción, ¿no? No hay alternativa. Por eso mi argumento, mi respuesta de estar en desacuerdo, ¿no? Porque pues no hay forma, al menos dentro de los términos políticamente correctos e incluso legales, ¿no? Que pueda ser válido en cualquier caso. Entonces, pues
pues eso es, ¿no? Más allá de mi opinión o mi consideración personal al respecto. Claro, muy bien. Sí, muchas gracias, César, por la respuesta. Ernesto, ¿quieres comentar algo más? Sí, es que sí, como dices, César, está bien complicado. En alguna parte leí, en esta cuestión del consentimiento no hay matices grises, o es blanco o es negro. Entonces, si partimos desde esa opinión, pues obviamente sí estaría más de acuerdo con César, ¿no? Como que sí pienso que puede haber matices grises, pero es un aspecto muy, muy del contexto. Obviamente, cuando la otra parte dice en algún momento no, es no. Ahí sí quisiera ser como muy categórico, ¿no? No, pero es que incluso aunque diga que sí, pero mientras esté bajo los efectos del alcohol, sí, no hay que darlo por hecho, ¿no? O sea, eso es como ni siquiera considerarlo, ¿no? Como algo válido, ¿no? Esa afirmación. Por supuesto. Sí. Yo por mi parte, en la cuestión de que estoy en desacuerdo, estoy muy del lado de ustedes, principalmente por eso, ¿no? Y hacia esa premisa va la cuestión de la pregunta, porque muchas veces se llega a justificar, indagando e investigando, muchas veces este tipo de cuestiones en el acto sexual y que tiene de por medio la parte del alcoholismo, hay muchas violaciones, pero también la otra parte se justifica y es la cuestión de, no, pero es que yo le pregunté si quería, ¿no? O sea, yo le pregunté y me dijo que sí. Sí, pues, pero pues estaba alcoholizada la persona, sea cualquier cuestión de género, algo bien importante que mencionar, porque luego empezamos a meternos mucho en esta cuestión de cultura en donde no es que si es una mujer es difícil, no es un hombre, es normal. O se normaliza o se basa en una cuestión diferente de género. Ya lo mencionaba yo que llegué a trabajar en una escuela. Era universidad y preparatoria, ¿no? Entonces no se dejaba que los de universidad no vieran con preparatoria. Entonces decían, no, hay que tener mucho cuidado con que los hombres no anden ahí atrás de las chavas de preparatoria porque son menores de edad. Y yo sí pregunté, oye, pero ¿qué pasa con esta chica que es la chica de universidad que anda con uno de prepa? Ah, es que es diferente porque es hombre. Entonces de repente ese tipo de ideas que nos llegan a clausurar bastante y que por supuesto es por los dos lados, tanto sea hombre o como sea mujer. La cuestión de que esté alcoholizado lo vimos en la pregunta anterior. Claro que es bien fácil que una persona consienta. ¿Por qué? Porque hay una desinhibición de los actos. Pero entonces esto también se puede justificar. Ya no llega a ese punto. O sea, ya tenemos una base en que estamos alcoholizados, no estamos en todos los sentidos completos y puede pasar. Y entonces ya muchas personas intentan como justificar mucho esa situación. La parte de es que yo le pregunté, no fue violación porque yo le pregunté, ni siquiera toqué a la persona. Yo le pregunté primero y me dijo que sí. Y se basan con eso. Y por eso lo difícil que es empezar a medir este tipo de situaciones. César, ¿quieres agregar algo más? La otra cuestión del contexto es que también en la actualidad la mayor parte en donde se dan el tipo de relaciones sociales es en un contexto del bar, ¿no? Del antro, de la discoteca, de las mismas casas quizás de los chicos, pero en donde usualmente están consumiendo alcohol, ¿no? Si esa es la mayor parte del tipo de momentos, ¿no? Y de eventos en los que están en contacto con otras personas y en donde podría llegarse a dar algún tipo de encuentro como pues muy alta la probabilidad de que se encuentre en un estado de alcoholismo, ¿no? O alcoholizado, y que incluso se busque a través de este tipo de mecanismos pues también llegar a ese acto, ¿no? O sea, porque pues no solamente hace que la otra persona pueda consentir, sino que uno mismo también se desinhibe en ese aspecto, ¿no? Incluso parte del efecto que tiene el alcohol, al menos en unas cantidades mínimas, pues también es ayudar a que uno pues, se sienta más desinhibido y menos preocupado también por algún tipo de problema sexual, ¿no? Entonces eso también, de alguna forma llega a favorecer, en el caso del varón, a un mejor desempeño, pero pues, evidentemente la cuestión del contexto, del lugar y de con quién estás, pues sí, es importante. Creo que también es como que un factor que determinante quién dice primero qué, ¿no? Ahorita que decía Ricardo de la cuestión de género, yo me imaginé si hombre, mujer, los dos alcoholizados y al día siguiente el que despierta el hombre dice, oye, tú abusaste de mí, yo te dije que tenía, no sé, que tenía pareja o que no quería, pero yo estaba igual que tú. Entonces, creo que hay un factor que inclusive en cuestiones de denuncias, quien lleva la de ganar es quien dice primero qué fue lo que pasó o cómo se sintió. Entonces, creo que es un aspecto también muy, muy interesante, porque ahorita Ricardo tocó la cuestión de género, que culturalmente ya sabemos que en México
pues está impregnado de esta idea machista, de esta idea patriarcal, ¿no? Lo que decía ahorita César, de que pues, si es hombre no hay problema, pero si es mujer sí hay problema. Y aquí yo considero que tiene que ver mucho ese factor, ¿no? ¿Quién habló primero de cómo se sintió? Si se sintió bien o no se sintió mal. Pues ya hasta la misma canción creo que es de Thalía, ¿no? Y no me acuerdo, si no me acuerdo no pasó. Ah, caray. A ver, sí. ¿cómo está ahí? No, pero qué difícil, ¿no? Porque también a un nivel cultural es bien complicado esta parte. Tanto por la cuestión de las leyes y las reglas que se van como rigiendo. Por eso mismo que mencionas, Ernesto, la cuestión de que quién tiene prioridad cuando se dice y quién también le saca ventaja, ¿no? Porque pues también bien fácil, o sea, a lo mejor hasta lo hago a propósito con tal de vengarme de la persona y utilizo ese tipo de factores. Entonces son muchas cuestiones también las que salen de por medio, pero creo que ante todo lo que también estamos platicando, pues es muy importante esto. Tanto una parte si está alcoholizada como las dos, no considero, por lo menos en lo personal, que sea una cuestión de que sí haya consentimiento. Y bueno, para eso está la siguiente pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Que también tiene que ver con esta parte que mencionaba César respecto a la cuestión de en dónde se da y también con quién se da. La siguiente pregunta es, ¿en una relación sexual no es tan importante el consentimiento si ya se conoce y se confía en la otra persona? Ernesto, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Estoy en desacuerdo en que no, sí es importante el consentimiento. Ok, de acuerdo. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo que en una relación sexual no es tan importante el consentimiento si ya se conoce y se confía en la persona? Estoy en desacuerdo. Ok, muy bien. Yo por mi parte también estoy en desacuerdo. Ahorita no hay ninguna polémica que hemos aventado todavía, pero bien, vamos a ver. Que estar alineados, ¿no? También. Sí, ¿verdad? Tenemos que. Les digo, no, es blanco o es negro, parece, ¿no? Sí, claro, es una cuestión y también muy delicada, pero, ¿no? No, es importante que se pueda discutir también al respecto, ¿no? Aunque haya así como que ya líneas muy claras también. Sí, porque yo decía que estoy en desacuerdo. Yo tengo 12 años de matrimonio y obviamente hay momentos en que por suponer, ¿no? Que somos pareja y que nos amamos y que no estamos en pleito en ese día, o sea, el día fue bonito e idóneo para que se dé un encuentro íntimo. Aún así, pues hay momentos en que dices, a ver, espérame, yo no tenía planeado esto, ¿no? Yo pensé que íbamos a ver una película y comer papas o a pedir una pizza y uno así como pero los niños están en otro lado, o sea, a lo mejor esa parte, como dicen, ¿no? Damos por hecho que es una pareja estable, con confianza, que se aman, que se atraen, pues pareciera que es como lo ideal o lo esperado si están solos, ¿no? Pero sí, la verdad es que es muy importante tener esa parte del consentimiento, ¿no? Porque hay otras cosas que pudieran pasar por la cabeza de uno, tanto uno como hombre como la pareja mujer, ¿no? O la pareja determinada. Entonces sí pienso que esa parte siempre debe estar como muy clara. Ok, de acuerdo. Gracias, Ernesto. César, ¿por qué estás en desacuerdo? Sí, por esa misma cuestión de que no hay que dar las cosas por hecho, ¿no? O sea cual sea el nivel de relación que se tenga y los años que se tengan y la confianza y cualquiera de esos factores, siempre, al menos bajo los términos actuales, pues es necesario y es parte como de una ya condición, ¿no? Precisamente el poder establecer esos criterios. Ya el cómo se da, pues bueno, ya puede depender de cada pareja, ¿no? De cada persona, pero al menos debe estar lo suficientemente claro, ¿no? Que sí se tiene el deseo, las ganas y la intención de establecer una relación sexual. Y además, no solamente es decirlo con palabras, sino con la actitud, es decir, tener una actitud positiva hacia el acto. Porque incluso, y eso es parte a lo mejor también de lo que habría que aclarar, ¿no? Aunque reciba una respuesta afirmativa, si se percibe miedo, si se percibe duda, si se percibe confusión,
esas ya son señales que uno tiene que estar atentos como para poder detectar y decir, no, ahí como que no, esta no está la cosa tan segura. Y sobre todo yo lo veo, digo, porque también las circunstancias actuales llevan a que particularmente los varones, ¿no? Los hombres estén como un poco más en expuestos, ¿no? A las denuncias y por toda la historia, digamos, del tipo de comportamiento a nivel cultural. Pero también hay que cuidarnos, ¿no? O sea, hay que estar atentos a ese tipo de circunstancias o situaciones, porque no solamente es el mensaje que nosotros recibimos a través de las palabras, ¿no? De forma afirmativa, sino hay que ver toda la cuestión de forma integral, ¿no? O sea, en cuanto a la actitud de la otra persona. En el momento en que se perciba que hay duda, que no hay como que un pleno convencimiento, aunque la persona diga que sí, hay que parar, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas gracias, César, por tu respuesta. Y yo también estoy muy de acuerdo con ustedes. La verdad es que es un tema muy interesante en ese sentido, ¿no? Porque hay ciertos factores y características que lo rodean muy, muy importantes. Como lo mencionaba Ernesto, la cuestión de muy dicotómico, ¿no? También. Y claro, yo estoy muy en desacuerdo en ese sentido. Porque a pesar de eso, y lo vemos, por ejemplo, Ernesto comenta la parte de pues su pareja, ¿no? Tu esposa, y la cuestión y la confianza que ya existe, y que como menciona César, si damos por hecho las cosas, ya valió. Y eso lo sabemos bien en cuestión de terapia de pareja. Es lo primero que llega a suceder. Cuando algo se da por hecho, ya valió. ¿Por qué? Porque no se está tomando en cuenta la otra parte, porque no seguimos siendo los mismos de antes y probablemente muchas situaciones cambien, y por eso es muy importante siempre estar al pendiente. Aún así sea como una cuestión de, pues, alguna situación de free, ¿no? Como a lo mejor algo más pasajero y conozco a una persona, o ya conozco a lo mejor a una persona con la que he tenido varias veces ese encuentro sexual, y pues ya como es un hecho, pues mejor voy y ya. ¿Por qué? Porque hay confianza, ¿no? Porque ya sabemos a lo que vamos. Pero sí es bien importante eso. ¿Por qué? Porque luego se puede también justificar desde otro lado. Es que como siempre pasaba, es que como siempre decía que sí y ya, ¿no? Entonces también puede ser una cuestión de justificación, agarrarse de eso como para decir que estuvo bien en la cuestión del consentimiento, que no fue necesario. César. Sí, y aparte pensando un poco hacia el futuro, digo, evidentemente, pues todos pensamos o tratamos de pensar positivamente con respecto a la relación de pareja y se tiene la expectativa de durar mucho tiempo y muchos años, ¿no? Pero bueno, la realidad es que no todas las parejas duran tanto tiempo, no todas las relaciones terminan de manera armoniosa, ¿no? A veces es conflictivo y a veces pues se busca también, ¿no? De qué manera sacar el mayor provecho de lo que sea que se pueda disponer, ¿no? Y nos encontramos con esta parte de la realidad, ¿no? Que a veces se hace uso precisamente de ese tipo de situación en la que pues yo nunca di mi consentimiento, ¿no? O sea, si éramos pareja y éramos esposo, pero a mí nunca me preguntó, ¿no? Porque claro, se suponía, se daba por hecho. Entonces eso ya puede llegarse a interpretar como un tipo de abuso sexual, ¿no? Por ejemplo, aún dentro de la misma relación de pareja. Digo, no por nadie, no es porque me guste ahí el chisme, ¿no? Pero actualmente ustedes sabrán o a lo mejor se han enterado, ¿no? De una conductora muy famosa que ahorita también está en discusión, en pleito con su expareja por lo que sucedió en su momento, ¿no? Mientras eran esposos y en donde aparentemente pues hubo algún tipo de abuso sexual, seguramente dado por ese tipo de condición, ¿no? En la que se da por hecho ese tipo de cosas, que sin embargo en su momento pues no se preguntaron porque pues también hay que darnos cuenta de pues, que eran otras épocas muy probablemente, ¿no? Donde pues, esto simplemente no había tanta información y era algo que se considera de manera a lo mejor tan fuerte como ahora está haciendo, pero que ahora en este momento pues es muy importante que también nos podamos estar informando, ¿no? Y tener lo más claro posible todas estas condiciones para cuando nosotros hagamos uso o ejerzamos de este derecho. Sí, claro, creo que es una cuestión que da mucho tema respecto a esa situación, lo difícil que es alcanzar a percibirlo cuando ya en una pareja se da por hecho. Yo creo que no es difícil, ¿eh? Más bien es cuestión de que unos no quieren poner atención. ¿Por qué? Porque justo hay tiempo, hay confianza, hay conocimiento, ¿no? Como, no sé, me imagino esta idea como que empiezas este encuentro íntimo, pero sabes cómo reacciona, sabes a lo mejor qué le gusta y qué no le gusta, y si algo que le gusta de repente se quita, pues eso es un claro indicio que algo está pasando, ¿no? Te está diciendo no estoy tan a gusto, ahorita no quiero. Creo que sí, más que de decir dar por hecho en el sentido de que así funciona la relación,
creo que es en el aspecto de no quieren darse cuenta. No sé. Y además de estas señales que mencionas, de estas señales no verbales, también es empezar a incorporar las señales verbales, ¿no? De ir preguntando constantemente, frecuentemente, ¿te parece bien esto? ¿Te gusta? ¿Lo estás disfrutando? Entonces, también a través de ese tipo de expresión y de conversación que finalmente... Y a lo mejor no en el momento, o sea, a lo mejor te separas, te quitas y dices, ¿qué pasó? ¿Todo bien? O no sé. Y al final a lo mejor lo platican. Yo creo que también tiene mucho que ver la idea de una comunicación clara, honesta y abierta entre ellos. Pero tiene que ser desde antes. Parejas estables. Sí, desde el comienzo. ¿No? Cuando son encuentros casuales, ahí sí pudiéramos decir que no nos damos cuenta, pero también es muy claro algunos aspectos, como dice César, no verbales, ¿no? O sea, pero también, bueno, yo lo menciono porque son situaciones, bueno, en el sentido complicadas, porque no sabemos, ¿no? Que puede estar también disfrazado en alguna situación por cuestiones de creencias, por cuestiones culturales, que a lo mejor esta comunicación esté disfrazada como de otras cosas. Por eso comento lo difícil, ¿no? A lo mejor en la cuestión de pareja, escoges a tu pareja porque hay ciertos valores muy similares, pero también esa situación de poder comprender que la comunicación pues se da desde el principio y que no va para una sintonía equivocada. Uno de los casos que me llegaron a comentar una vez, un compañero se enteró de que un político que andaba con su esposa pues encontró que su esposa lo engañó, ¿no? O sea, los vio completamente en el acto y él se molestó muchísimo, ¿no? Entonces pidió el divorcio, pero ella luego se levantó así como es que me violaba, es que me afectaba, es que me hacía un montón de cosas. Ya estaban casados, o sea, ya tenían años de casados y ella empezó a levantar las quejas. La cuestión del polígrafo no le funcionó. La cuestión de evidencias no le funcionó y terminó yendo a estos movimientos políticos modernos en donde pues la comenzaron a apoyar por ese lado y ahorita el chavo está pero hundido en ese sentido. Entonces es a lo que me refiero, lo difícil que es sí, entiendo muy bien la cuestión de la comunicación, pero qué tanto se encierra este tipo de información a conveniencia dependiendo también de las circunstancias. Podemos confiar muchísimo en nuestra pareja y platicamos siempre de qué me gusta y qué no me gusta, pero ¿qué pasa después? Puede suceder más adelante. ¿Y cómo se puede agarrar este tema como una cuestión de bandera? No, y tienes razón, porque pareciera que es de moda quemada a través de redes sociales y si las cuestiones legales no funcionaron, pues ahora te quemamos por redes sociales, tengamos o no tengamos razón, ¿no? Y lo difícil que es eso, porque no se puede tener por completo, por certeza, no que se pueda comprobar. Yo sé que esa cuestión es un tema completamente diferente y tenemos ahí muchas situaciones y puntos de vista completamente distintos, pero es una cuestión en donde qué está sucediendo y lo mismo que platicábamos ahorita, la cuestión de el género. Es más fácil que un género pueda ser más escuchado que el otro, porque el otro ya se normaliza y se mantiene nada más en ese puesto y lo difícil que es entonces salir adelante con eso. Y bueno, para eso va la siguiente pregunta, muy relacionada a lo que mencionaba César, en la cuestión de qué tanto hay que entender ese tipo del consentimiento. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. La siguiente pregunta es, ¿una amenaza se puede disfrazar de consentimiento sexual? O sea, no quiero salir perjudicado, perjudicada y pues mejor digo que sí, porque ya sé que si digo que no va a haber un problema. Ernesto, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? No debe haber este acto, aunque haya ese tipo de consentimiento. O sea, ok, de acuerdo. Entonces estarías en desacuerdo. Ajá, sí. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que una amenaza se puede disfrazar de consentimiento sexual? Yo sí estaría de acuerdo. Ok, de acuerdo. Yo por mi parte también estoy de acuerdo. Allá ya empieza la polémica. Somos 2 contra 1. Ernesto, es que no entendí. Cuéntanos un poquito. Sí, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a poner en un escenario, ¿no? La cuestión cultural en donde la cuestión del poseer y tener poder sobre el otro está bien marcada. Bueno, lo estamos viendo constantemente en esta cuestión cultural e histórica. Muy probablemente ya no siga igual. O sea, no estoy diciendo que siempre sea. Puede que en algún momento el hecho de que yo diga, no, es que me gustaría que algo pasara entre nosotros, pero que ya de por medio está él. Y es que si no, pues tú sabes que puede ser difícil nuestra relación y que todo esto esté disfrazado de una amenaza. Si dices que no, así te va.
prueba de amor. Coerción, ¿no? También puede ser, ¿no? Como esta prueba de amor Sí, como la prueba de amor. Nos amamos mucho porque no hemos tenido relaciones. Claro, o es que no me amas, o es que no confías en mí, o es que hay alguien más. Sabes que hay otras detrás de mí que perfectamente pueden. Es como lograr el convencimiento, pero a partir de una amenaza o de una coerción o de algún. Por supuesto, y que está disfrazada. Manipulación, ¿no? Ajá. Y que no se dice directamente. Y lo menciono porque muchas veces puede pasar, puede ser muy constante el que a través de esos comentarios venga ya muy disfrazada la cuestión de la amenaza, pero lo normalicemos y al final de cuentas una persona diga que sí dio su consentimiento porque realmente quería, sino porque se sintió presionado. He visto mucho. Bueno, no he visto, ¿verdad? ¿Sabes dónde he escuchado mucho? Que eso de ver como que ya pasó otros tenores, pero donde sí he escuchado mucho esos casos es cuando la pareja está planeando tener hijos, con la justificación de tener hijos, tanto hombre como mujer. En el caso de la mujer es ahorita estoy en mis días fértiles, es ahorita o ahorita, porque si no, no vamos a poder. No hay de otra. No hay de otra. Te vas a tener que esperar 28 días porque ni creas que en los demás días va a ser parque de diversiones porque estamos intentando tener hijos. Fíjate, no manches, qué frase. Es que sí, me lo han dicho en el espacio analítico. No, obviamente no literal esas palabras, pero en ese sentido. Es que estamos planeando tener hijos, pero yo le he dicho que solamente cuando sean mis días fértiles, los demás no tengo humor, no tengo ganas y como primero hay como esa especie de límite. Y por otro lado, pero cuando ya sé que estoy en mis días fértiles, él ya no quiere y entonces yo me enojo y él se enoja y a veces sí tenemos relaciones, pero los dos enojados, yo, ok, está interesante, ¿no? Y por el otro lado también el del hombre, ¿no? Tú sabes que mi sueño siempre he querido tener un hijo, ¿no? Alguien que tenga mi apellido, qué sé yo. Y entonces ahí está también encima de la pareja. Entonces sí, entendiendo ya la pregunta, pues sí estoy de acuerdo en que se disfraza ese consentimiento por amenaza, sí. Que debería de ser así, no. Claro, por supuesto. No debería, pero también no sabemos qué tantos casos han pasado de esa manera que se omite, ¿no? Se omite el que realmente pasó. César. Sí, pues coincido plenamente en esto, ¿no? Que si es por efecto, por consecuencia de algún tipo de presión que pueda llegar por medio de la intimidación o de algún tipo de miedo, de temor, alguna coerción, pues no, desde ahí y eso es una señal de que tampoco es un consentimiento dado. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Ernesto. Yo por mi parte también en esa cuestión muy de acuerdo con ustedes. Claro que pasa, no está bien, por supuesto, no, ya lo veíamos cuando teníamos por acá a la psicóloga Sonia, que nos dijo algo muy importante, interesante. Está bien, es normal y es legal, no son sinónimos. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Una cuestión de que, es que me dijo esto mi pareja, ¿no? Y pues ya tuve relaciones porque no se vaya a enojar, no vaya a haber problema, mejor le dije que sí. Y que tanto se normaliza y no está bien. Y lo tomamos como una cuestión en ese estado en donde lo dejamos pasar. Y por supuesto que hay cuestiones complicadas porque ya empiezo a integrarlo como un hábito. Solamente cuando pasa esto, ¿no? O si me siento mal ante la situación, lo sigo haciendo porque pues si no hay varias consecuencias malas, pero ni es tan malo, pues no pasa nada y empezamos a como bajarlo a ese nivel. Creo que es algo muy importante e interesante. Pues a mí algo que me llamó la atención mientras estaba leyendo es la cuestión de la edad legal en la que se puede dar el consentimiento. 12 años. Ajá. O sea, depende del Código Penal de cada estado de la República, varía, pero va entre de los 12 a los 16. Y aquí en Michoacán puede llegar a ser desde los 12. Híjole, yo en esa parte y viéndolo como una cuestión así de plática, ¿no? O sea, de cuestión de charla, o sea, cuestión informativa, ¿no? Lo difícil que es esto, porque sabemos que el cerebro madura hasta los 25 años. Bien, ¿no? Entonces no sabemos qué tanto unas decisiones que tomemos atrás también vengan más cargadas de eso, ¿no? Qué tanta vulnerabilidad existe en una persona de 12 años para que se deje manipular ante este tipo de situaciones y como lo mencionamos, cómo se puede disfrazar la parte del consentimiento sexual a través de otras cosas y que a los 12 años no hay una información completa al respecto como para tomar una buena decisión. Pues tal vez esa información no, pero conciencia, o sea, eso de lo que se habla en el Código Penal, por lo que estaba acá leyendo, mientras haya conciencia de lo que se hace,
ya. Eso es. Pues sí, puedo estar muy consciente de que me están violando, pero pues eso no significa que claro, no manches. No, es que son situaciones que creo que sí hay que poner en otro nivel muy diferente y que también considero que es un tema que sí se debe trabajar muchísimo en las escuelas desde temprana edad, conociendo respectivamente general por completo la cuestión del ser humano, no la cuestión de la biología, la cuestión de la sexualidad y que también existe esto, ¿no? Y que sí se considera y que no se considera, porque luego sucede mucho en la cuestión de pareja que cada quien tiene como su concepto sobre las ideas, ¿no? Es que para mí infidelidad es con que ya voltees a ver a alguien, ¿no? No, para mí infidelidad es cuando ya te estoy viendo que estás haciendo algo y cada quien tiene su concepto. No solo si te descubro. Ándale, solo si te descubro, sí, ¿no? Es verdad. No me descubren. Le da ventaja, no manches. Yo creo que también por eso es mucho lo que actualmente se está buscando, ¿no? Por parte de algunas de estas organizaciones de aumentar precisamente la edad, ¿no? La edad legal en donde se pueda dar el consentimiento, precisamente para cuidar y proteger también a los adolescentes. Sí, porque hay una cuestión bien complicada, por lo menos yo, y no sé si ya estoy hablando por la edad, pero cuando voy al centro de repente, en los antros que hay por ahí más cercanos, puro chavito sale. O sea, neta, o sea, yo los veo tan chavitos que digo, no manches, o sea, por lo menos en mis tiempos, en mi época, no los veía tan chicos, ¿no? O sea, era otra cuestión muy, muy distinta. Y por supuesto que no va a ser tan manejable, pues eso que mencionas, César, la cuestión de la conciencia, ¿no? O sea, ¿qué tipo de adolescente es consciente plenamente de las decisiones que toma? Y ahí nos metemos en cuestiones de educación, de valores, de moralidad, de cultura, de muchas cosas. Entonces es una cuestión muy, muy ambigua que no podemos definir por completo a una cierta edad. No, y el bombardeo hormonal que tienen a esa edad, que no saben regularlo, ¿no? También. Claro, no, para nada. Y es una cuestión que, por eso menciono, no hay que ponerlo en las escuelas, una información muy importante desde chicos, conocerlo y saber bien el concepto, qué es el consentimiento sexual y cómo se lleva a cabo y cómo poder diferenciarlo de otras cosas para que cuando suceda algo no existan este tipo de situaciones. Y bueno, la otra pregunta, ya la última pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. En relación a la cuestión de este consentimiento sexual que se da, no con la pareja, sino a lo mejor con la cuestión de algo casual. Basándonos en esa parte casual, el uso del preservativo es característica obligatoria de un consentimiento sexual casual, Ernesto. Sí, es obligatorio. César. Ay, híjole, yo creo que estoy en desacuerdo. Ok, muy bien. Yo por mi parte estoy de acuerdo en que sí es una característica obligatoria. Ahora vamos a ver por qué. Ernesto. Sí, pues yo creo que la palabra clave es lo casual. Por cuestiones hasta de salud, pues debes de cuidarte. Aquí dejando de lado que estén alcoholizados, yo creo que no iba por ahí la pregunta, sino que es un encuentro, conoces, platican y una cosa lleva a la otra, pero pues siempre cuidarse, ¿no? Creo que sí. César. Es que creo que a lo mejor me confundí un poco ahí con la pregunta, pero a ver, si partimos de que el uso de preservativos es una condición obligatoria para tener un encuentro sexual, casual, que sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Ajá. Sí, sea cual sea, ¿no? Igual y sin que sea casual, pero, okay. Pero que hacer uso o el que se convenga hacer uso de un preservativo sea relacionado directamente con dar un consentimiento, en ese sentido iba mi respuesta de estar en desacuerdo, ¿no? O sea, el hecho de que ya se haya acordado y que hayan establecido, ¿no? Sobre el uso del condón o del preservativo, aún así, o sea, tampoco eso es así como que dar ya por sentado o por hecho de que se está dando un consentimiento para tener un acto, una relación sexual. Y también aquí habría que hacer mención, ¿no? De otro punto que de pronto a lo mejor no había salido en otros momentos de las preguntas, pero el punto de que incluso se puede revertir el consentimiento una vez ya habiéndolo dado. Si en alguna etapa, en algún momento del proceso de la relación sexual ya no quieren, hasta ahí debe de llegar, ¿no? Hasta ahí habría que parar. Sí, que es Tampoco válido. Es esta cuestión de insistir o de tratar de manipular, ¿no? De convencer a la persona, porque entonces ahí ya se está yendo como en contra, ¿no? De lo que es
la determinación o la decisión de la otra persona. Entonces también hay que prestar atención a eso, ¿no? Esa condición de revertir el consentimiento se puede dar en cualquier momento. Y eso es algo que hay que tener también muy en cuenta, ¿no? Para no dejarlo pasar. Claro, por supuesto, ¿no? Esos detallitos. Sí, no, y bien importante, porque luego se quedan con la idea de que, pues es que dijiste que sí es sí, ¿no? Y ni modo, ¿no? Te friegas. Sí, no, eso creo que es una cuestión más de poder entender la situación y hasta dónde se está llegando, porque ya no hay una situación conveniente y que también se puede estar disfrazando de muchas cosas, ¿no? Como eso, como la parte de, pues es que ya dijiste que sí, no te habías comprometido, no habíamos dicho, ya habíamos quedado, es que fíjate todo lo que ya llegamos a hacer y es que fíjate hasta qué gasté o qué gastamos, ¿no? O sea, ¿no? Sí, no, y así quieres, o se lo echo al perro, ¿no? Que es como llegan a decirlo. Pero es una cuestión, sí, muy cierta, César. O sea, la parte donde también si ya no es no, es no. Y muy importante conocerlo por la cuestión del respeto que se tiene por la persona. También bien importante, no por cuestiones de género, sino por la cuestión del respeto que la otra persona se merece con este derecho asertivo, ¿no? Con la parte de que estoy dispuesto, tengo el derecho a decir que no, pues es no. No es una cuestión obligatoria, sea cual sea el género. Eso es como una cuestión también muy importante que tomar en cuenta. Y bueno, yo por mi parte, en la cuestión de que si es cuestión obligatoria, principalmente por ese sentido, luego de que se pueda disfrazar de muchas cosas o amenazar o condicionar, la situación en donde llega a existir la idea de que no se siente igual si es que se usa el preservativo y entonces puedo llegar a tener un encuentro casual y es que entiende que como soy muy insensible, pues necesito no usarlo. Pero de todos modos, como menciona Ernesto, es bien importante por las cuestiones de la higiene, por las cuestiones de las infecciones, de las transmisiones sexuales. O sea, puede uno estar muy vulnerable ante ese sentido. Yo lo mencionaba en el escenario de que fuera una cuestión casual, porque si hay un consentimiento en una cuestión de pareja, ¿no? Y la idea o el propósito es tener hijos, o a lo mejor lo hacen porque saben que pueden tener hijos y se ha llegado a esa plática y no se tiene que comentar de todos modos, pues es una cuestión más abierta, ¿no? Pero cuando es casual y no conoces por completo a la persona o tienes nada más una noción, o sucede que muchas veces pasa esto ya en la actualidad, voy a un bar, conozco a una persona, hay algo casual y ya, ¿qué tan necesario es? Y yo considero que sí es muy importante, pues que sea obligatorio, ¿no? Que es una característica obligatoria, se dé el consentimiento con una persona ajena, ¿no? A nosotros y que no conozcamos y que a lo mejor nada más sea una cuestión muy fugaz. César, ¿quieres agregar algo más? Sí, había ahí como dos temitas, pero igual los podemos dejar a lo mejor para algún otro programa, ¿no? Porque eso que ahorita mencionabas de que es que no se siente igual, yo la verdad estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Efectivamente no se siente igual. O sea, a veces es un argumento que incluso yo lo he escuchado de chicas que capacitan en esos términos. Y bueno, ¿y tú en qué momento lo supiste, no? O sea, nada más es como una verdad repetida porque así se lo dicen, ¿no? O si lo han aprendido, pero en qué momento han sabido que efectivamente es igual si usas o no condón. En mi perspectiva no se siente igual definitivamente, pero me parece que ya podría ser otro tema. Es un tema muy interesante también, ¿no? En otro momento con relación al uso de los preservativos, claro, sí, ya será como para dejar ahí picada a la gente, ¿no? De, no, que lo platiquen, hay que lo comenten si quieren un programa así, por supuesto. Y bueno, ya terminamos la cuestión de las preguntas, muy interesantes también sus puntos de vista. Y bueno, pasamos ahora a la otra actividad, la cuestión del juego de rol. Y en este caso vamos a hacerlo como una cuestión de relación de amigos, ¿no? César y Ernesto son amigos, les voy a dar ahorita un papel para desarrollar y ya lo van llevando a cabo. César, pues es tu amigo, no vamos a poner aquí como el nivel de psicólogo, comúnmente ya lo hemos hecho anteriormente y nos da una perspectiva, pero veámoslo en una cuestión más como mi amigo nada más, quiero comentarle. Resulta que Ernesto, pues ya embriagado, sí dio un consentimiento a una persona que no conocía y pues tuvieron relaciones, pero pues ya cuando despertó Ernesto, ya después de toda la cuestión desinhibida, realmente no lo quería y pues empezó a sentir muy culpable, ¿no? Por esa situación, realmente no, pero sabe que por ese efecto del alcohol, pues sucedió una situación bien complicada, entonces no sabe con quién acudir, principalmente por la cuestión de cultura, ¿no? Nos basamos en el escenario cultural. Qué difícil es que un hombre diga que no quiso cuando se tiene la idea de que el hombre siempre tiene ganas, ¿no? Comúnmente pasa mucho en la cultura y pues veamos cómo se da este tipo de interacción. Entonces comienza Ernesto llegando con César. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Luces, cámara, acción.
¿Qué onda, César? Fíjate que te quiero platicar algo, me pasó algo bien, bien feo, porque pues ya ves que hubo la posada acá en el centro, Sí. y pues había una chica que empezó a hablarme como muy confianzuda y pues estaba guapa la chava, la verdad, sí estaba guapa. Pero pues yo le dije, no, pues, yo tengo una relación estable, realmente pues, lo que podemos llegar tú y yo es una linda amistad y hasta ahí. Pero el calor de las copas y luego me empezó como a enamorar el oído, ¿no? Como dicen, Ajá. me dijo, no, mira, yo sé que tú eres muy respetuoso y créeme que mi intención no es provocarte problemas y si te digo es porque realmente siento una atracción hacia ti, va a ser solamente una ocasión. Y, pues, ¿para qué te hago la historia larga? Al final sí tuve relaciones con ella y la verdad es que ahora no sé qué hacer, pues, te lo digo en confianza, eres mi amigo, yo sé que esto va a quedar aquí, pero sí me siento bastante mal porque, pues bueno, tú sabes cómo estoy con mi esposa y tengo hijos, imagínate que estos se enteren. Y sí, en algún momento yo sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, pero creo que esa idea de que solamente iba a quedar entre nosotros dos, pues me terminó por convencer. Pues, ¿cómo ves? ¿Y ahora qué hago? Oye, ¿y a poco en verdad no querías? Pues estaba bien bonita, como dices, y sí te atraía, ¿a poco no querías? O sea, No, pues o sea, te digo, pues sí, la chava estaba bastante guapa y por esa cuestión de estar con ella, sí, pues sí, pero por la otra parte de mi esposa, mis hijos, obviamente no puedo ni siquiera voltear a ver a mi mujer. Me preguntó cómo te fue y pues le dije, bien, estuvo tranquilo, pero no manches, o sea, vivir con eso, no sé, yo creo que pues pudiera decirle y a ver qué pasa, obviamente ya sé qué va a pasar, pero tú querías o no querías? yo Así quería. siendo honesto y sincero contigo mismo, o sea, ¿sí querías o no querías estar con ella? Sí quería. Híjole, pues ahí sí ya. Yo creo que, ¿qué te puedo decir? Si de cualquier manera tenías ganas. Digo, si me hubieras dicho que no, pues yo te digo, pues denúnciala, ¿no? O sea, porque si tú no querías y te estuvo convenciendo y tú te viste como forzado a tener que estar ahí, pues bueno, a lo mejor ya sería una cuestión distinta, pero si realmente, pues tú sí tenías esas ganas y esa intención de hacerlo, pues bueno. Pues mira, también me movió mucho que me dijera o qué, o en realidad o eres gay. Yo, no manches, como pues tengo hijos, tengo esposa, ay, pero se sabe que luego los hombres sacan su orientación ya más grandes, como que sí, de repente sí me tocó ahí el orgullo, pero bueno, yo creo que no va a ser justificante, sí. Yo creo que puedo decir que al final sí quería. Pero también te pudo haber presionado, por ese lado. O sea, a final de cuentas, pues hacer ese tipo de comentarios pues, tampoco es algo apropiado, ¿no? Así que te digan, pues como es como una forma de manipulación desde mi perspectiva, ¿no? Es decir, ay, ¿a poco no eres hombre? A mí desde mi perspectiva es como una forma de estar presionando para que también llegaras a dar una respuesta afirmativa en ese caso. Entonces, si lo vemos por ese lado, yo creo que pues finalmente, si ese fue el tipo de comentarios o expresiones que hizo, pues igual también pudo haber sido una especie de presión, ¿no? Sí, pues sí hubo varias veces que lo mencionó y como que no me agradó tanto, pero como que lo tomé a broma al inicio, pero después dije, bueno, a ver. Pues bueno, eso sería la cuestión, ¿no? O sea, por otro lado, pues no sé tú qué tan conveniente crees que sea el hablarlo con tu esposa. Esa es la parte difícil. Yo sé por dentro que tengo que decirle, sí lo sé, pero también sé las consecuencias que voy a tener, ¿no? Por un lado, pues la imagen con mis hijos, que es algo que siempre he cuidado muchísimo y no puedo decir que fue un resbalón porque te digo, sí se me antojaba la chava, la verdad, pero híjole, la regué. No, pero pues lo hiciste bajo presión también, ¿no? O sea, ese es un argumento que desde mi perspectiva, pues es como más a tu favor en ese caso. Digo, evidentemente, pues no es fácil, ¿no? De que tú como hombre, como varón, pues te puedan entender en ese sentido, ¿no? Porque pues se parte luego de la idea de que pues uno no tiene la posibilidad de negarse o de poder tener control de ese tipo de cosas, pero en este caso, pues, al final de cuentas fue por no, y luego me pedía una tras otra, y ya no, espérate, pues, y las pagaban. Dije, bueno, pues es coñac, ni modo de serle el feo, y no manches, de repente ya no sentía los deditos, y pues sí, la verdad es que las caricias ya estaban muy ricas, pero ¿tú crees pues, que también por eso que me haya embriagado? Uf, imagínate.
Ok, y corte. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Bien, excelente. Muy buenos actores, muy buenos. Qué situación Siempre tan digo. irreal. Muy en el papel, ¿no? O sea, es como... O sea, puede llegar a suceder. No sé si en algún momento les he comentado, ¿no? Que en alguna ocasión, en algún momento que estuve con una chica, pues todo muy bien, ¿no? O sea, me parece que fue como muy sencillo, muy natural, ¿no? El cómo se fueron dando las cosas. Ya cuando estábamos a punto de tener relaciones y que yo iba a usar preservativo, pues de pronto vi su cara de decepción, ¿no? O sea, no esperaba que usara a lo mejor preservativo. Meses después me enteré que estaba embarazada. Te lo hubiera enjaretado. O sea, desde ya comprendí después que muy probablemente la intención era, pues sí, ¿no? O sea, hacerme responsable Responsabilizarte de algo. de su embarazo. Y digo, mira, o sea, la realidad es que sí sucede en ese tipo de situaciones, ¿no? Ese tipo de cosas. Digo, no lo puedo afirmar, ¿no? Pero digamos que la serie de eventos, ¿no? De circunstancias, pues... A un primo sucedieron, le ¿no? pasó también así. Él se había operado porque ya tenía, tiene 3 hijos y se operó, se hizo la vasectomía y por ahí tuvo un encuentro con una chica y luego la chica le habló y le dijo, oye, pues ¿qué crees? Estoy embarazada. Y pues él nada más le dice, pues busca al papá porque yo no soy, yo estoy operado, no te había dicho, pero no tendrías por qué saber, pero yo estoy operado. Qué fuerte. No manches, ¿cómo crees? Ay, no, pues pensé que era tuyo porque las cuentas me daban contigo. Es decir, pues no. Chale. Fíjate, sí. No, y es que lo difícil que es, ¿no? Yo ahorita que lo estaba escuchando a los dos, esta parte, ¿no? Que te agarraste muy bien, Ernesto, de la parte cultural, ¿no? De la situación de que tantas cosas pasan que hasta lo llegamos a justificar por otras. No, es que sí me gustaba, no, sí fue mi culpa, ¿no? Y al final es como esa cuestión, a pesar de que sí hubo una cuestión de convencimiento, de la presión de que, no, que eres, has de ser gay, ¿no? No, pues estoy casado, no manches, pero has de aparentar. Y uno dice, no, pues, y hasta por eso, pues al final dije, pues sí, no, para demostrarle. Dices, no manches, también tiene que ver mucho la cuestión cultural y este tipo de presiones que al final se llegan a normalizar constantemente y que se clasifica nada más en eso, ¿no? En cómo llega a ser la situación y lo complicado también de esta. Yo también he conocido situaciones así, muy, muy pesadas en ese sentido, de que una persona no se da cuenta. Yo conocí un caso del chico que no se dio cuenta, ya está el segundo hijo, ¿no? O sea, ni el segundo hijo era, o sea, ni el primero ni el segundo. Y fue una situación bien complicada porque sí tuvo que aceptar a los dos. Dijo, no, pues sí, o sea, la cuestión del padre y el amor que les tengo, sí, pero pues con esta situación de la persona ya no. Es una cuestión bien, bien difícil. Y pues imagínense, ¿no? Toda esta situación también complicada y que también se da por cuestiones de conveniencia y qué tan difícil es poder comentarlo, ¿no? Siendo una cuestión de relación de amigos, pues hay un poco más de confianza, ¿no? Se van diciendo más las cosas, qué fue lo que sentí realmente, qué te puedo apoyar, pero ya cuando lo llevamos a otro nivel, lo difícil que es poder expresarlo a otros ámbitos. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo se dieron? O también lo fácil, lo normal y sencillo que es para un hombre asumir ese tipo de culpas, ¿no? Sí. Y de responsabilidades, sí, claro. Como ahorita lo mencionaba Ernesto, ¿no? Pues sí, yo tuve la culpa. Pero ya, bueno, yo lo que iba tratando de inducir, ¿no? A través de mis comentarios era el ir cambiando esa perspectiva, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué estás asumiendo la culpa de algo que muy probablemente no fue así, ¿no? O sea, es difícil luego de relacionar, sobre todo con el varón, ¿no? Porque se da por hecho precisamente como que siempre uno está dispuesto y uno pues tiene como ese tipo de reacciones, ¿no? Pero cuando sucede al lado contrario, es decir, también a uno lo pueden estar manipulando, también a uno lo pueden estar coercionando, lo pueden estar induciendo, ¿no? A algún tipo de temor, de presión o de exigencia. Entonces, ahí luego las cosas no son tan sencillas de poderlas respaldar, de poderlas estar apoyando. Entonces, me parece interesante, ¿no? Desde esa perspectiva. No, claro, y que sí, muy interesante. Estabas también pues, justo en ese papel de, a ver, no todo va a ser tu culpa porque conocí también un camarada que una chava estaba encima de él, aunque la chava sabía que él ya tenía también algo estable. Y cuando él estaba platicando, no manches, y no sabía ya qué decirle, yo ya me sentí incómodo, me quería ir de ahí. Varios dijeron, estás bien, güey, no, nadie se va a dar cuenta, hombre, no la ves, yo sí le hubiera entrado, o sea, ¿tú crees que ella le va a ir a decir o qué? No, o sea, ella tampoco le conviene, pero estaban más en el asunto de encubrir, ¿no? A pesar de que él se sentía incómodo, como esta imagen de, pues eres hombre,
pues tienes que hacerlo, ¿no? Sí, no es tan común que una mujer venga y te ofrezca un encuentro íntimo. ¿Cómo es que tú lo rechazas? Entonces, cuando yo los estaba escuchando, ellos fue así como que no inventes, les está diciendo que él no estaba a gusto. ¿Cuál es el problema? Che vato, ¿no? Así. Sí, y al final que muchas situaciones termina cediendo por ver la situación desde ese punto de vista, desde la parte de que aprovecha y no desaproveches, no seas tonto, ¿no? Y la persona, aunque se sienta mal, es como, pues sí, cierto, ¿verdad? Y cómo influye bastante ese tipo de ideas. Pues bueno, creo que fue una cuestión muy, muy interesante también. Igual nuestro público nos podrá comentar qué haría en ese lugar, qué diría o cómo contestaría. Y bueno, por otro lado, pasamos a esta otra dinámica en donde comentamos algún recurso, si tiene alguna película, algún libro que nos pueda ayudar bastante también a conocer un poco más del tema. Sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana. Ernesto, ¿qué recurso nos puedes recomendar? Pues le sonará raro, pero lo asocié con la cuestión del consentimiento, el libro de las Venus de las pieles de Sacher Masoch. Muy bueno. Tiene que ver con esta dinámica del masoquismo, pero cómo hay un contrato de por medio y cómo están consensuado, bien definidos, y si se rompe ese contrato, pues se acabó la relación, ¿no? Quizá no vaya mucho pues en el tema social, pero ahí la cuestión de si lo leen pensándolo en la idea del consentimiento y de los acuerdos mutuos, está muy bien, pienso que está muy bien. Y creo que a lo mejor este corto ya es como conocido, con el consentimiento taza de té, que es como una explicación del conocimiento de, a ver, yo preparo un té y tú le dices a la otra persona, ¿quieres té? Y si la otra persona te dice no, gracias, es no le vas a dar el té a fuerza, ¿no? Está como que muy bien. Serían yo esas dos recomendaciones. Muchas gracias, Ernesto. Sí, fíjate, ahorita platicando que me comentas este libro de Masoch, que de hecho de ahí viene, ¿no? Viene de ahí la cuestión del masoquismo, del Masoch, sí. ¿No? Porque también, bueno, su nombre es bien difícil, ¿no? Leopold von Sacher Masoch. Ándale, Masoch. Y muy bueno que también lo podremos analizar bien a profundidad, porque a pesar de que es una cuestión en consentimiento, él que consiente, porque es una propuesta más de ella, y ya llega un punto en donde él ya no aguanta, ya no puede con la situación. Entonces será interesante analizarlo también. Fíjate que ahorita comentas eso así nada más rápidamente. Él convence, más bien, él convence a Wanda, se llama la protagonista. La pelirroja. De propiciarle ese comportamiento, humillarlo, azotarlo. Al inicio ella no quería, pero después acepta. Pero ya después ella como que le gustó y después por ahí hace algo, no les quemo el libro, hace algo que Severino se llama el otro protagonista, Severino dice, no, eso sí ya no, y se rompe la dualidad ahí. Pero luego también esta Wanda es bien intensa, no manches, sí, ¿no? Como que le saca ahí todo. Ya por eso él ya no aguantó, ¿no? Porque le soltó ahí los demonios, pero muy interesante, fíjate. César, ¿algún recurso que quieras recomendarnos? ¿Alguna película, algún libro, algún artículo? Pues yo creo que sí habría que informarse de manera, pues lo más cercano a fuentes confiables, ¿no? En este caso, y también de manera que pues no haya demasiadas confusiones o dudas al respecto. Yo digo, para seguir explorando y conociendo de manera un poco más precisa y puntual este tema, pues yo los dirigiría a que se puedan estar haciendo consultas directamente a algunos artículos de la ONU, donde tratan precisamente temas del consentimiento sexual, de UNICEF también. Hay algunos artículos que he encontrado por ahí muy interesantes con respecto a la edad mínima para el consentimiento sexual y temas que tienen que ver con derechos, ¿no? de los y las adolescentes, y específicamente también, así en un plano ya más legal, pues que también se pueda hacer una consulta directamente en el Código Penal de cada uno de los estados de la República, porque aquí hay que tener en cuenta que las edades van a variar dependiendo de cada estado, y que pues ahí también puedan encontrar información relevante al respecto para que pues todo esto, yo creo que la perspectiva desde mi punto de vista es verlo como una forma de prevención, ¿no? De no encontrarnos o no llegar a estar expuestos a una circunstancia que en algún momento dado pueda llegar a convertirse en contraproducente para nosotros, ¿no? Que pueda actuar en nuestra contra. Entonces creo que todo ese tipo de cuestiones se pueden prevenir o se pueden prever estando informados.
Excelente, muchas gracias, César. Por mi parte, hay un artículo que leí muy, muy interesante. Se llama Consentimiento Sexual, un análisis con perspectiva de género. Muy, muy interesante. Es de Yolilinsley Pérez Hernández. Lo pueden encontrar ahí en internet. Y recordé también una película, ahorita hablando también en la cuestión de esa parte de la amenaza y cómo se va disfrazando con tantas cosas. Es una película española que se llama Te doy mis ojos. Habla mucho de la violencia hacia la mujer. Y creo que es algo bien importante porque se alcanzan a ver algunas características más evidentes. Las películas, creo que de corte de cine de arte, dan mucho por eso, ¿no? Porque son más explícitas en ejemplificar algunos de estos tipos de conceptos, pero también tomando en cuenta que, como lo habíamos comentado ahorita, pues es de los dos géneros, ¿no? Puede pasar en los dos géneros y no hay películas que hablen mucho de eso, la verdad. Hay más como documentales, artículos, pero creo que también podemos ponerlo ¿no? O sea, Te doy mis ojos, sabemos que es una cuestión de violencia hacia la mujer, pero también esto se puede dar hacia el hombre. Entonces, bueno, con la cuestión de tener ahí en cuenta eso y poder expandir un poquito más nuestros horizontes del conocimiento. Y bueno, ya pasamos a esta parte para poder compartir nuestras redes sociales. Ernesto, si alguien se quiere comunicar contigo, se quiere poner en contacto, ¿cómo lo podemos hacer? Sí, a través de mi número de WhatsApp 4432 174002. Excelente, muchas gracias. César, si alguien se quiere contactar contigo, ¿cómo lo podemos hacer? Pues se pueden encontrar en las principales redes sociales como @SicCesarMendoza o también a través de mensaje en WhatsApp en el 4431 4384 78. Excelente. Y bueno, por mi parte me pueden encontrar en las redes sociales, Instagram, Facebook como SIC Ricardo García, y también les paso mi número de teléfono si quieren mandarme algún WhatsApp, es 4431 98 42 30. Y bien, queridos amigos, adorar al público, así termina otra emisión de este podcast de Hombres al Borde. También agradecemos a aquellos que desde sus casas nos están escuchando toda su compañía a este programa. Los invitamos a compartirlo en sus redes sociales. Recuerden que nos pueden escuchar antes que todos por Spotify, además de que transmitimos desde México para Latinoamérica y el mundo en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentran como Hombres al Borde. También los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios y nos vemos el próximo episodio. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.